Paz para el Alma con toda la red de la www.radiomifortaleza.com. Y ahora sí, entonces, estamos listos para dar una cordial bienvenida. Ya estamos aquí con mi querido hermano el pastor Miguel Ángel Drago. Ustedes que están en las redes sociales están ya preparándose. Vamos a levantar Robertito, la voz. ¿cómo estás? Estamos muy bien, contentos. Y ahora sí, hemos entrado ya los tres sistemas, tanto los dos que utilizamos para las redes sociales. Recuerde la página de Miguel Ángel Drago y la página de un servidor, Roberto Guione. Y obviamente, como lo dice nuestro cartelito ahí atrás, ahí lo tiene, radiomifortaleza.com. Le damos una cordial bienvenida donde usted se encuentre en cualquier parte del mundo. Y no lo decimos con vanidad, sino con realidad, porque a través de Radio Mi Fortaleza podemos llegar a todas partes del mundo, y obviamente este sistema de las redes sociales, que es tremendo, nos permite también conectarnos. Recuerde que usted está entonces en Paz para el Alma, este programa entonces que Dios ha puesto en el corazón de mi hermano Miguel Ángel y que ahora se ha hecho realidad. Así que entonces el día de hoy estamos en la tercera parte ya hablando del perdón. Y usted dirá, ¿por qué tanto? Bueno, porque hay mucho que perdonar. Hay mucho que perdonar. Me dan ganas de cerrar el puño y saludarlo, pastor. Muy bueno. Es cierto, hay mucho que perdonar. ¿Qué opina usted? Usted que nos está escuchando esta mañana, estamos aquí en Radio Mi Fortaleza desde Hollywood para todo el mundo aquí en California. Y saludamos a todos nuestros hermanos que siempre nos sintonizan en la bella Guatemala, en El Salvador, nuestros hermanos allá en el sur, en el cono sur de Argentina, los que están en Uruguay, allá en Minas, Sacramento, en Colonia Suiza, en Pando. También ahora los que se están conectando en Ciudad de México, un saludo grande para cada uno de ustedes. Gracias por habernos acogido durante estos últimos 4 días que estuvimos allá. Fue una bendición estar con ustedes y también compartiendo acerca de Paz para el Alma. Por eso algunos de ustedes ya se están conectando. ¿Y qué piensa usted? De repente puede escribirnos, ¿habrá mucho que perdonar? Una buena pregunta que nos hace el pastor Drago este día. Y Miguel Ángel, aquí estamos entonces con esta tercera parte de el perdón, aquí en Paz para el Alma. Perdón. Estamos hablando precisamente de algo que hace 2000 años, Roberto, aproximadamente, ayer hubo un perdón que se puede decir que fue válido universalmente, pero de alguna manera es condicional, es para aquellos que deciden recibirlo. Es decir, que la muerte de Jesús, el Cristo, en la cruz del Calvario, trae perdón de pecados para todo aquel que crea en Él. Hay mucha gente que dice, yo no necesito el perdón de Dios. Probablemente no lo necesita en este momento si siente de que no es así. Pero habrá un momento en la vida donde va a ser confrontado, porque Dios es tan bueno que antes de llamar a una persona siempre va a tratar con él, aunque no le conozca. Definitivamente. Porque Él es nuestro creador. Nosotros, ninguno de nosotros somos un error humano. No nacimos por casualidad. Estamos dentro del plan perfecto de Dios. Entonces Él nos conoce a cada uno de nosotros y va a tratar con cada uno de nosotros, tal vez de manera diferente con cada uno, pero para hacernos comprender de nuestro camino de error y pedir o dar perdón, como sea. En realidad nadie está exento de culpa. O sea, todos tenemos algún grado, mayor o menor,
de culpa en que debemos de pedir perdón a alguien. Y en primer lugar, a la primera persona que debemos de pedir perdón es a Dios mismo. Ujú. Hay algunos elementos que quiero mencionar, Roberto, de eventualmente este proceso del perdón. Para empezar, el perdón es una decisión. Definitivamente que sí, no cabe ninguna duda. Es decir, ¿perdono o no perdono? Ujú. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, es que la persona, si no llega a esa determinación y perdona sin tomarse la determinación, por ahí escuché una vez en algunos países de Centroamérica que dicen que ese es un perdón del diente para afuera. Sí. Porque yo creo que el perdón se debe de gestar primero adentro. Es decir, yo en mi interior, en mi ser interior, en mi alma, en el corazón, como nosotros latinos solemos hablar, ahí es donde se gesta el perdón, en realidad. Y también en mi mente. Entonces después es que lo saco hacia afuera y soy capaz de decirle a esa persona que le he perdonado por tal o cual cosa. Hasta busco la manera de crear esa instancia, ese momentum para decirle que le he perdonado. Pero si simplemente lo digo como que, ¿sabes qué? Ya te perdoné, es algo como para salir Sí, adelante. como cuando en el súper te llevan por delante, excuse me. Ya, perdón, le pisó el callo a uno y salió gritando uno. Pero el asunto, yo lo que veo es que en realidad el que más se lastima es uno mismo. El que sale dañado, las consecuencias es uno mismo por justamente no perdonar. Hay algo que me gustaría tal vez, Miguel Ángel, que nos explicaras la otra vez. Tú nos hablabas acerca de que el perdón también trae sanidad. ¿Cómo podría ser esto de que si yo perdono a alguien, eso me trae sanidad a mi alma? ¿Cómo podríamos explicar esto? Bien, tú mencionaste cuando comenzaste tu exposición ahora, dos palabras. Dijiste algo que siento dentro. Uh-huh. Y dijiste también de la mente. Entonces, usaste bien precisamente de dentro, porque hay algo que todavía no podemos definir en cuanto al alma. Si, mira, muchos creyentes piensan, porque en el Antiguo Testamento encontramos que engañoso es el corazón, ¿no? Pero el corazón es nada más que un músculo. Entonces, el corazón no piensa, solo obedece. Entonces, el corazón solo está trabajando, inyectando sangre, oxígeno a nuestro cerebro, y nuestro cerebro hace que todo eso funcione. Esto está relacionado a lo que los filósofos griegos y después el cristianismo cuestionó, que es precisamente el alma. ¿Qué es el alma? El alma es algo que es intrínseco, o sea, no es corpóreo. No lo tocamos, claro. No lo pero tampoco sentir. Podemos decir dónde está. ¿Está dentro del corazón? ¿Se aloja en los intestinos? ¿En el hígado? ¿O está en la mente? Entonces Pablo usa la palabra suje o psique, ¿no? Que de ahí viene la palabra psicología, eso. Y está hablando de la mente, no el cerebro, sino lo intangible. El cerebro es esa masa gris, pero la mente es aquello que no tiene cuerpo, es lo que está en nosotros. Podemos, si filosofamos un poco más y un poco más teológico, el espíritu de vida que nos dio el Señor, el soplo de vida, tiene que ver con el alma, tiene que ver con la identidad del individuo. Es ese ser que nos deja cuando dejamos este mundo. Es decir, que este cuerpito es nada más que un envase. Y eso que está dentro nuestro, ese es realmente quienes somos nosotros. O sea, todos los sentimientos, todas las emociones están aglomeradas
en esa mente o en esa alma. Y eso es cómo nosotros experimentamos la vida, en ese tipo de experiencia, sea personal, familiar, y cómo la transmitimos también. Cuando hablamos de emoción y sentimiento, como hemos hablado en otra ocasión, Pastor Roberto, hemos hablado de las emociones, aquellas que es una respuesta a un impulso, y los sentimientos, aquellos que necesitan una elaboración. Nosotros, como seres humanos, ya nacemos afectos a un sentimiento. Nuestra madre, nuestros padres, entonces nos vamos apegando a ellos. Asimismo, el ser humano, cuando se va desarrollando, se va apegando a los valores, como la amistad, el matrimonio y todo ese tipo de cosas. Cuando esas áreas de la vida están actuando de manera que la persona está siendo lastimada, se afectan sus emociones, se afectan sus sentimientos y por tanto necesita una sanidad que se le llama una sanidad del alma. Regularmente el modernismo allá por los 50, 60, 70 del siglo XX impulsó la psicología. La psicología ayudó mucho, pero en un momento dado también saturó e incluso inundó las iglesias con otras doctrinas. No estoy en contra de la psicología, pero sí de cómo se usa eventualmente. Hay que tener mucho cuidado al respecto, claro. O sea, incluso hoy en día ya existen estudios de psicología cristiana que son muy útiles para poder dar la consejería. Es cómo entender al ser humano desde el punto de vista de su concepción natural y asociado con la teología bíblica de cómo entender también al ser humano del lado espiritual. Y la combinación, digamos, nos va a dar la respuesta, es el tipo de mecanismo que yo trabajo, nos va a dar la respuesta de los problemas humanos. Entonces, sanarse. Por ejemplo, una persona está herida porque fue lastimado. Parte de la sanidad está en perdonar al que te lastimó. Claro. Definitivamente. Porque ahí es donde está la parte neurálgica, ¿no? de todo esto. Más allá de que esa persona me pida perdón o no. Exacto, sí. Porque claro, es que soy yo el liberado. Claro. Es decir, cuando tomo la primera persona, hablando de yo, para que usted lo pueda entender también, para no utilizar el nombre absolutamente de nadie, simplemente que usted piense en esto, que es usted mismo o usted misma la que está siendo liberada de esa situación que usted está viviendo. Es decir, usted, déjeme decirlo de esta manera, usted perdona para ser usted favorecida o favorecido. Es la verdad. El primero en favorecerse es uno mismo. A veces ha habido situaciones en que la otra persona ni se ha enterado de que usted tenía un resentimiento en su corazón hacia él o hacia ella. Así que entonces usted es la primera persona favorecida. Miguel Ángel, al estar hablando de este tema del perdón, tú sabes que tanto tú y yo y todos nuestros colegas que trabajamos en el ministerio durante tal vez varios años o algunas décadas, vamos viendo diferentes experiencias que vive la gente. Yo recuerdo en una situación, y esto va tal vez en cuanto a uno de los temas que necesitamos desarrollar al hablar del perdón, una situación en la cual en una familia donde había varios hijos, pero el esposo le fue infiel a la esposa durante varios años. De hecho, de esa infidelidad surgió un hijo, o sea, fuera del matrimonio, ¿no? La cuestión es que, bueno, de alguna manera el hombre continuó adelante, nunca se fue del hogar, se apartó de esa relación extramarital que él había tenido y siguió adelante con su familia, ¿verdad? Aquella criatura allá en su país se quedó y creció y ya este varón siguió con su familia y sus 3 hijos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y con el tiempo, ese muchacho que había quedado allá, esa criatura fuera del matrimonio, creció y también eventualmente vino a los Estados Unidos también.
ahora a acercarse o a ser parte de la familia de su padre biológico, ¿no? El asunto entonces es que quienes miraban en la iglesia a esta familia, todos los veían bien, ¿verdad? Una hermosa familia, líderes, matrimonio con sus 3 hijos. Aparece entonces en la escena este hijo y claro, este líder tuvo que explicarle también al pastor y a la iglesia, bueno, que este hijo es de otra mujer que él había tenido. La cuestión entonces, que para hacer un poquito corta la historia larga, es de que su esposa obviamente había estado enterada de toda esta situación, pero entre ellos nunca hubo ni siquiera un momento donde se pidieran perdón. Hubo un momento de silencio, de distanciamiento. La distancia la acordaron porque siguieron viviendo juntos y todo eso. Por consecuencia. Sí, por consecuencia, porque había que criar a los 3 hijos que ya tenían, porque bueno, había una casa, el hombre trabajaba, montó una empresa, hizo algo de dinero, el sueño americano ya era una realidad, y los años habían pasado. Y este varón, él entendía entonces de que el tiempo, el famoso tiempo, había perdonado todo. El tiempo perdonó. O sea, no la esposa, no él, sino que el tiempo. O sea, él creía que como no habían discusiones, como no se tocaba el tema, como su esposa, que ha sido siempre una mujer así muy sumisa, muy callada, como nunca le decía nada, él entonces atribuía el hecho de decir que el tiempo lo había perdonado todo. Hasta que en una oportunidad su esposa va a un retiro donde los principales temas fueron de la sanidad interior y del perdón, y ahí salió todo esto, ¿no? Y entonces esta esposa cristiana viene entonces en reflexión que hizo, y viene a hablar con su esposo, a decirle: nosotros nunca abordamos este tema. Inclusive ahí tenemos, ahora ya habían pasado los años y ese 4.º hijo fuera del matrimonio ahora ya estaba ahí en su casa y nunca se había hablado del tema. Simplemente, aquí está mi hijo, venga, mira, te lo presento, y bueno, lo recibió. El asunto es que ella entonces le explica a su esposo: nosotros no hemos pasado por esto, no hemos procesado nunca el perdón, tú nunca me escuchaste a mí. Y él se ve totalmente sorprendido, le dice: pero mujer, si el tiempo ya pasó, ¿de qué te estás acordando? Eso ya pasó hace tantos años, fue allá en nuestro país. Y él insistía en que el factor tiempo lo había perdonado todo, y no quería entrar en ese proceso, pero su esposa estaba totalmente necesitada de esto. Ella aprendió que tenía que perdonarlo a pesar de que él no le pedía perdón. Y él no podía entender que no es que el tiempo todo lo entierra, todo lo sepulta, porque a pesar del tiempo, ni bien escuchó esta temática, estas pláticas, estas conferencias, se despertó en ella un deseo de poder perdonar. No sabía cómo hacerlo, más que nada porque ella pensaba: bueno, pero mi esposo, ¿cuándo me va a pedir perdón? Y él nunca le pedía perdón, nunca lo hizo, jamás. Ella tuvo que entender algo que tú acabas de mencionar, que ella necesitaba perdonarlo aunque él no se lo pidiera. Porque él equivocadamente creía que el tiempo todo lo había perdonado. Que había ya todo, ya está. Es como esas señoras que por hacer rápido la limpieza y va a venir la suegra y con una escoba meten toda la basurita debajo de la carpeta y la casa parece ser que estuviera muy limpia, pero debajo de esa carpetita hay un montón todavía de basura. Así que yo creo que podríamos abordar un poquito esto para entender este asunto de que no podemos creer, no podemos abordar el hecho de decir: bueno, con el tiempo esto se olvida, porque las personas, cuando son dañadas, lastimadas, no olvidan.
lo ponen allí entre paréntesis, lo ponen en reserva, pero en algún momento, como le pasó a esta señora, eso sale a la luz porque no había sanidad, porque no había perdón de ninguna de las dos partes, ¿verdad? Interesante historia y que es bastante frecuente. Lamentablemente sí, lo hemos visto muchas veces, especialmente aquí en el sur de California. El contexto de eso, Roberto, la persona, digamos, que faltó, la persona que erró al blanco, llámese pecado, Así es. Regularmente como mecanismo de autodefensa, y lo primero que busca es buscar culpables fuera de su propia persona. Si no fuese porque tú, o si no fuese porque tal persona, entonces yo no hubiera hecho tal cosa. Entonces es precisamente esa actitud humana, que es la que vemos en Adán, la mujer que tú me diste, es la transferencia de culpa. Entonces eso es lo primero que sale de nuestra humanidad, la transferencia de culpa, es decir, la exculpabilidad, exculpar, quitar culpa. Es como aquí en la cultura local hispana, poco se usa, si tú has observado, Roberto, que poco se usa la palabra perdón, sino se usa más la palabra disculpa. Y semánticamente, o sea, en el origen del significado de las palabras, disculpa y perdón no es lo mismo. Disculpa es quitar la culpa. O sea, como que no pasó nada. Y perdón es reconocer de que tuve culpa y estoy pidiendo perdón. Y arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahí es donde hay un tema bien importante, se conecta en realidad, porque si perdonar sin arrepentirme de lo que hice me va a llevar muy seguramente a volver a transigir, a volver entonces a cometer el mismo error. No quiere decir que si me arrepiento entonces nunca más voy a caer. No, porque hay situaciones que se pueden dar, pero es imprescindible, verdaderamente uno va casi como enganchadito, como si fueran esos trailers que van pegaditos a su camión. Es decir, el acto de poder, de arrepentirme, ¿no? De decir, de reflexionar y decir, la verdad es que me equivoqué, cometí un gravísimo error, y como fruto y consecuencia de mi reflexión, de haber llegado a entender que me equivoqué y me arrepiento de lo que sucede, voy entonces y pido perdón. Mira, detrás de eso, Roberto, hay una palabra que es el temor. Exacto. El temor es como una bestia salvaje. Wow. Que está escondida, que poco se muestra, pero es como que esa bestia a la persona le echa el aliento al oído y siente esa presencia. A veces, humanamente, los que están dentro del cristianismo suelen echarle culpa a determinados espíritus, pero en lo más humano de nuestra naturaleza es la culpa. Ahora bien, sin preguntarte más detalles del ejemplo que tú diste, es un perfecto ejemplo del tema que nos toca, de esta familia. Cuando hay un fracaso en el matrimonio, como la infidelidad, no fracasó uno, fracasaron los dos. Definitivamente. A veces no lo entienden así, algunas partes. Mayormente. Sí. Entonces el fracaso mutuo, porque cabe la expresión mutuo, porque fracasaron el uno para con el otro. No estoy justificando, estoy explicando. Entonces, en ese sentir de la persona que de pronto está en su experiencia matrimonial
no se siente pleno o plena a quien le toque, varón o mujer. Mayormente en este caso sucede a los hombres más que a las mujeres. Tiene que ver, originado de distintos factores. Una es el origen familiar. Si, como se dice muchas veces, la historia se repite. Cuando se viene de un hogar disfuncional, regularmente el matrimonio o la familia que va a formar ese hijo va a ser disfuncional. Cuando no se superan esas cosas antiguas que se llevan en el alma de la persona, volviendo a lo que tú hablabas al principio, entonces se copian los modelos, pero es inconsciente. En realidad es un matrimonio, el que se formó ahora, que no está bien interconectado las funciones. A veces se superponen las funciones dentro del rol de cada uno, de varón o mujer. Cuando eso sucede, entonces se siente como frustrado y dice, no, esto no está funcionando. Y ahí es donde se pierde en ese bosque de incertidumbre y empieza a buscar apoyo externo. Ahí es cuando aparecen las situaciones que el enemigo va a usar para engañar astutamente a aquella persona que está decidiendo una complacencia, porque el sentimiento de frustración o sentimiento de amargura ante una relación de que no está funcionando bien lo lleva a pensar de que merece una recompensa. No sé si me estoy explicando. En la búsqueda de esa recompensa, el ser humano busca precisamente la recompensa humana, la complacencia humana, el beneplácito humano, o sea, el yo, el ego, porque es una persona que viene lastimada. Repito, no estoy justificando, estoy explicando. Entonces, cuando se llega a una relación personal más profunda con el Señor, cuando se entiende el valor del perdón que hemos recibido, cuando se entiende el valor también de perdonar al prójimo, más allá, o sea, porque de pronto yo tengo un gran error que fue de alguna manera fomentado por otros pequeños errores en mi contexto social o familiar, que en mi inconsciencia me autojustificaron para cometer mi gran error. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, en ese grado de inconsciencia, ahí es cuando se adormece el sentir de la persona, el alma de la persona. Solo busca la complacencia, es como el adicto. Precisamente el pecado en términos sexuales es una adicción. O sea, va buscando la complacencia para suprimir sensaciones negativas que tiene en otras áreas de su vida. Había una pareja que muchas veces llegaban a la oficina de consejería y siempre entonces parece ser que sus discusiones siempre estaban en relación a una infidelidad que había existido hace muchos años atrás. Y entonces cada vez que esto pasaba, vamos a decir, había siempre algún elemento, Miguel Ángel, que despertaba en la esposa este recuerdo, ya sea que él de repente le sonrió a alguna mujer o la miró, cualquier detallito de fineza, de detalle hacia otra mujer despertaba en su esposa otra vez los recuerdos. Y él entonces le decía, pero mujer, eso ya pasó hace tantos años, ¿por qué otra vez vuelves a hablar? Y mujer, pero se da cuenta, esta mujer aún no se olvida de esto y así esto no funciona y en fin, porque yo me siento mal, porque no puedo ni darle la mano ni saludar a ninguna otra mujer porque ya se despierta. Y una de las cosas que el consejero observó era que nunca habían llegado a esta instancia, en realidad. O sea, como no se había llevado a cabo lo del perdón, otra vez, al igual que aquel otro individuo, creyendo que porque ya había pasado el tiempo, había que olvidar y punto. Pero sí, era evidente que en su esposa había quedado allí latente esa herida del alma, y estamos hablando, no había paz para el alma,
en esa mujer no había paz para el alma. Entonces, cualquier detallito era suficiente para despertar en ella otra vez esos reproches que le traía. Y él insistía en que el factor tiempo debería de haber solucionado eso. Pero equivocadamente este hombre tenía que darse cuenta de que no era así, ¿no? Y cuando se les hablaba del perdón, entonces él huía eso, ¿no? Porque no sabía cómo, mira, ni él sabía cómo pedirle perdón a su esposa, ni ella sabía cómo perdonarle a él más allá de que él se lo fuese a pedir o no. O sea, los dos se encontraban por caminos por los cuales no sabían transitar en realidad. Entonces, el factor tiempo pensaban que les iba a ayudar, o él lo pensaba. Por eso es que era como un detonante, pareciera ser que hubiera como un sensor, ¿no? Que de alguna manera activaba. Parece ser que vamos a ir con mifortaleza.com, vamos a ir a un momento de un canto muy lindo. Estamos hoy con el hermano Alex Ávila, perdón, y el hermano Alex Ávila hoy está estrenando aquí un canto que se llama Mi Anhelo. Mi Anhelo. Así que para todos los que están en mifortaleza.com, Mi Anhelo con Alex Ávila. Aquí seguimos entonces en nuestras redes sociales y compartiendo de este tema del perdón. La verdad es que es tan necesario que aprendamos a perdonar. No nacemos con eso. Necesitamos aprender verdaderamente a perdonar. Como que necesitaríamos crear una escuela del perdón. Qué interesante, ¿no? Oh, sí, definitivamente. Creo que debería haber clases de perdón precisamente dentro de las comunidades de fe, ¿no? Me gusta lo que dijo Martin Luther King. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Wow, o sea que esa falta de perdón hace entonces esa ausencia de amor. Claro, mi incapacidad de perdonar entonces trae una incapacidad también para amar. Interesante, ¿verdad? Es que fíjate lo que dijo el Señor Jesús en el cruz, ¿no es cierto? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, cuando no entendemos el amor de Dios, no sabemos lo que hacemos. Pero eso no nos justifica tampoco. Sí, no lo estaba justificando el Señor Jesús, pero es que era una instancia de intercesión, ¿verdad? Esa es la clave, una instancia de intercesión. Bueno, los que están en las redes sociales, que están escuchando la música, es la música que está sonando por Radio Mi Fortaleza. No sé si también esto está entrando también en nuestras redes sociales, pero ahí está. Muy bien, estamos entonces con este tema tan importante del perdón. Y hay algo que habíamos tocado ya en otros programas, que es el tema de, yo recuerdo en una oportunidad, Miguel Ángel, algo que hicieron los jóvenes en mi iglesia, que se les dio la oportunidad de hablar, de presentar el tema del perdón. Pero en lugar de predicar, o de escoger un joven y ponerlo en el púlpito y que predicara, hicieron como una especie de teatro, de drama, vamos a decir, una representación escénica corta, una ilustración. El asunto era de que un joven entonces que comenzaba a andar en su vida, a trabajar, a estudiar, a vivir, iban sucediéndole cosas en su vida. Le iban, por ejemplo, comenzaba a atesorar, digamos, resentimiento por su padre, que un día se había ido de la casa. Comenzaba a atesorar también
resentimiento contra algún profesor que según su criterio no lo había evaluado bien. Comenzaba también a atesorar resentimiento en su corazón por una novia que lo había dejado o le había quedado mal. Iban pasando secuencias durante este drama, este teatro, y este joven entonces, cada vez que ocurría algo de esto, en la escena, los que estábamos allí veíamos que como pedazos de cadena se iban prendiendo a su cuerpo, a los brazos, a las piernas. Llegaba un momento que este muchacho ya no podía caminar por esas cadenas, ya no podía mover sus brazos por esas cadenas, quedaba como sentado y ya no se podía mover. Es decir, las cadenas eran tantas alrededor de su cuerpo, lo amarraban incluso a esa silla grande donde estaba sentado, y quedaba totalmente encarcelado y ya no tenía libertad para hacer nada. Entonces el final, la reflexión era de que por la falta de perdón, de sacar esos resentimientos de su corazón, ahora este joven estaba como preso. Terminaban poniéndolo en una jaula grande que habían construido y estaba como preso. Entonces, hasta que este joven no comenzaba a reflexionar y a perdonar, no se comenzaban a caer los barrotes comenzaban a caerse conforme él comenzó a hablar y a perdonar, y las cadenas que le habían puesto en su cuerpo también. Damos otra vez la bienvenida a los que están en radiomifortaleza.com después de haber escuchado este canto, y seguimos adelante con el tema del perdón. Estábamos contando esta ilustración que los jóvenes de la iglesia prepararon hace algunos años atrás, en donde un joven con mucho resentimiento en su corazón iba avanzando en la vida con muchos resentimientos contra su padre, profesores, una exnovia, y ahora estaba rodeado de cadenas que lo amarraban y obviamente totalmente falto de libertad. Entonces, Miguel Ángel, pareciera ser que la falta de perdón nos roba la libertad. ¿Podría ser algo así? Bueno, Jesús dice respecto: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Así es. La verdad es de que nosotros debemos de conocernos a nosotros mismos. El Señor Jesús nos conoce, Él a nosotros, mejor que nosotros mismos a nosotros mismos. Definitivamente que sí. O sea, conoce nuestras virtudes y nuestros defectos. Mal que nos guste, pero esa es la realidad. Sí. Yo uso, en este orden de cosas, Roberto, y es una excelente ilustración eso de las cadenas, yo uso un término que es darse cuenta. A veces uno se queda dormido en el trayecto de un viaje. Me acuerdo allá cuando todavía vivíamos en Buenos Aires, yo estaba jovencito y había tomado un bus colectivo, y de pronto terminó el recorrido diciendo que el chofer me dice: muchacho, sí, Franco, ya terminó, ya. Hasta aquí llegamos. Ya llegamos. El boleto hasta ahí era. Sí, pero fíjate, había llegado hasta la terminal, me pasé pero lejos. Uno tiene que darse cuenta antes de llegar al fin del recorrido. O sea, desperdiciar la vida por una falta de perdón, tanto en darlo o recibirlo, es inconsecuente con la voluntad de Dios. Él es el ejemplo del perdón. Más allá de que Él nos perdona, Él es el ejemplo del perdón. Nosotros somos pecadores. No quisiera entrar en un tema teológico porque el espacio no nos da tampoco, pero probablemente tú has visto de que en Génesis encontramos dos veces la creación, ¿verdad? En cuanto a Adán y Eva. Sí. Génesis 1 y Génesis 2. Hay una posición teológica que habla
de que de alguna manera fueron como dos creaciones, porque el primero estaba en un estado absoluto de inocencia y el segundo es cuando ya entra en ese nuevo estado que nosotros somos ahora. Es decir, de que esa primera etapa de Génesis 1, antes de la caída, ellos no iban a morir, ni enfermar, ni morir. Cuando nosotros perdimos ese privilegio como especie, todo ese peso, el peso del mundo, cae sobre nosotros. Es decir, que la vida hace de que cuando no tenemos la facultad en Cristo para asimilarla, termina siendo tan pesada que no la podemos llevar. Termina siendo de que a la persona la adormece en sus sentidos, en sus facultades, y puede llegar hasta el fin del viaje y recién ahí enterarse de que hubo un momento en que tenía que haberse bajado de ese estado. Queda anestesiada la persona. Queda anestesiada, insensible. Me da igual. Una cosa así. ¿Sabes qué pasó? Me da igual. No me interesa. Tú has escuchado expresiones así y uno lo escucha, o sea, en los creyentes, en gente que está dentro de la iglesia. Son gente que viene lastimada. Son gente que regularmente hay algún punto en su vida donde falta perdón. O darlo o recibirlo. Porque las dos personas, o sea, el que necesita dar y el que necesita recibir, ambos están lastimados. Y ambos necesitan una restauración. Si bien es cierto de que la confesión mutua en este orden de cosas provee sanidad, pero también necesito creer el perdón de Dios. Hay alguien que me perdonó más allá de todas las cosas. Tengamos en cuenta que encontramos que en 1 de Juan, el que confesare sus pecados, ese recibirá perdón. Cuando está hablando de confesar los pecados, es en primer lugar a Dios. O sea, no hay un confesionario, no hay un lugar de trato humano. Aunque, dice, la oración del justo es eficaz. Está hablando de los ancianos de la iglesia, aquellos que tienen más sabiduría, más experiencia en el conocimiento de la Escritura, en cómo poder guiar a la persona que viene lastimada, sea culpable o víctima. Entonces, es solamente para eso. El perdón, en primer lugar, hay que recibirlo de Dios. La restauración en términos de la unidad y relación de las personas trae sanidad, mas no obstante, uno tiene que reconciliarse primero con Dios. Uno puede reconciliarse con la persona, pero si uno no se arrepintió delante de Dios, porque ¿de qué vale decir, oye, sé que perdóname? Pero en realidad ni lo siento, ni tampoco se lo confesé al Señor, voy a seguir cargando la culpa. ¿Sabes, Miguel Ángel, ahora que estás hablando de esta necesidad del perdón y por lo que voy a decir, asumo toda responsabilidad, para que si alguien se quiere enojar, que no sea contra ti, porque es algo que de repente voy a poner el dedo en la llaga, y aprovechamos para saludar a nuestros queridos pastores y pastoras desde allá, Cartagena, Colombia, que nos están saludando. Dios los bendiga. Sabes, con esto de las redes sociales, no sé, Miguel Ángel, si te has dado cuenta, esas personas que en la red social hablan con los muertos. ¿Qué es eso? Sí, yo lo he visto porque escriben cosas, ¿sí?, como si esa persona que ya no está, que ya partió de este mundo, como si estuviera viva. Y le escriben, oh, si estuvieras aquí. Sí. Y bueno, de ahí viene toda una serie de cosas que escriben, donde se nota que esa persona ha partido y no han podido llevar a cabo esta situación del perdón. Y como no se sienten que no pueden llegar a ese punto, son personas que constantemente les vemos que tienen problemas de relaciones interpersonales por esa falta del perdón. Lo vemos hoy en las iglesias. Hace unas semanas atrás hablaba
con un pastor que ministra en Latinoamérica. Me decía: Roberto, eso es un síndrome. Yo dije: bueno, pero los síndromes son en el área de la salud, del cuerpo. No, eso es un síndrome espiritual. Y le dije: pastor, explíqueme un poquito más de esto, porque con mi hermano Miguel Ángel tenemos un programa de Paz para el Alma y me interesa eso. Sí, es el síndrome de la rana espiritual que encontramos en las iglesias, y como es una persona que viaja mucho también, muy citado, él nos dice: yo lo veo en todas las iglesias, el síndrome de la rana espiritual. Estas personas que no pueden estar más de 1, 2 o 3 años en una iglesia y están brincando como la ranita de charquito en charquito, donde procrea en un lugar, da a luz en el otro, los huevitos salen, pero va y salte, 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 y está por todas partes, y es como un síndrome. Y son esas personas que piensan que el asunto está en los cambios de esa casa espiritual, o cambiarse de iglesia, vamos a decir. Y el asunto es que estas personas no han llegado a perdonar, a poder concretar esto. Y ahora en la red social tratan de desahogar esto. Utilizan una catarsis. Una catarsis, exactamente. Vamos a tener que explicar luego eso. Pero uno los ve en esos escritos que la gente hace, donde literalmente hablan con los muertos. Y muchas veces, tengo un querido hermano que siempre me dice: pastor, ¿tendrá Facebook Dios? Yo le pregunto: ¿por qué me dices eso? Porque yo veo que la gente habla con Dios en el Facebook. Es interesante, ¿no? En donde tratan, por esta catarsis, de desahogarse, de sacar estas cosas. Interesante cómo tenemos que abordar un área un tanto moderna. Yo creo que hace 40, 50 años atrás nuestros colegas tal vez no tenían que abordar este tema, pero esta es una realidad que está pasando, y nos asombra lo que está sucediendo. Es decir, ¿cuánto puede llegar a afectar esa falta de perdón que encontramos en varias familias? Buen punto, Roberto. Déjame decirte de que, bueno, sí hay un área espiritual, estoy de acuerdo. No obstante, hay una área psicológica ahí que precisamente que ocupa esa catarsis, es que quitar fuera, vomitar, también se traduce así, vaciarse. Y hace 40, 50, 60 años atrás sí también estaba. Socialmente, si lo vemos socialmente, ¿te acuerdas cuando empezaron allá por los 60, por ahí, los grafitis? Es una catarsis. Claro, ¿no? Tratan de expresar algo, ¿sí? Un problema social lo reflejan ahí. Exactamente. Un problema social que es social porque primero fue familiar. Una familia, ponele, de inmigrantes, una familia de inmigrantes, no, ya está bien, tiene problemas y eso se va, es un modelo, un estilo de vida en nuestras comunidades latinas aquí, y después se van formando. Si te acuerdas, hace unos años, yo creo que como movimiento, si lo podemos llamar así, ya está casi extinguido, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace unos 20, 25 años atrás, los grupos hispanos que andaban aquí en el área de Los Ángeles, Homeboy, ¿no? Sí. Ya no se ve. Yo no lo veo ya. No sé si eso todavía existe, pero me parece que no. No en ese grado, así de tan expresivo, ¿no? Están por ahí algunos grupos todavía. Pero ¿qué es lo que cambió? O sea, cambió la tecnología. Sí. Ahora esos grupos están manifestándose a través de las redes sociales. Correcto. Entonces, es la forma del lenguaje que esté de moda en este momento para poder volcar precisamente las angustias, las penurias, las cargas emocionales que cada uno lleva. Estoy de acuerdo con lo que ese pastor que tú mencionas dice, y cuando te estaba escuchando me hacía acordar a aquel que llegaba a las 70 palmeras, ¿te acuerdas? Al oasis, ¿no? El descanso. Pero después de un tiempo donde está en el oasis y tú asomas la cabecita fuera de ese oasis, de todas esas palmeras, ese fresco que está en ese lugar,
y sientes el aire caliente, pero dices, ya estoy aburrido de estar acá, porque hay tanto espacio ahí afuera, y resulta que estoy encerrado acá debajo de todo este grupo de palmeras, y no tengo nada. Entonces sale a buscar otro. Entonces va buscando otro oasis. Es cuando cambia de iglesia. Correcto. Entonces ya se conoció las 70 palmeras, ahora voy por otra. Exacto. Y como no hubo sanidad, esa persona que a veces se cambian de iglesia, dicen, llegué a esta iglesia, me voy a congregar acá me voy a quedar, pero no me voy a involucrar en nada. Y a veces cuando pasan 1, 2, 3 años, uno le dice a esta persona, mira, yo he visto que tienes dones, que tienes talentos, ¿te gustaría trabajar acá o allá? No, pastor, olvídese, a mí nunca me involucra en nada. Sí. Y me dice, ¿pero por qué? Si te veo que tú tienes tanto para dar. Mire, a mí me pasó esto y esto, y en tal iglesia esto y esto y esto y esto. Y empiezan, te cuentan la historia de su vida y dicen, entonces yo ahora, si usted quiere, yo vengo a la iglesia, me siento ahí, escucho, me levanto y me voy. Porque ya vienen cargados, pero no sueltan la carga. Correcto. Es como no hay sanidad. Aquella anécdota del pescador y el burrito que llevaba mojarritas, esos pescaditos chiquititos, y ya estaba súper cargado el pobre burrito, y había una mojarrita en el suelo chiquita, y se la pone en la bolsa, ¿no? al burrito, y el burrito se cae en 4 patas. Se desplomó. Y entonces que no comprende, el dueño le dice, y por una mojarrita te caes. No, es que la carga ya estaba. Sí. Cuando no se deja la carga, no es culpa del contexto, es uno. Uno mismo es el que tiene que dejar la carga. Ahora, pero para responder rápidamente a lo que tú decías, Roberto, cuando se escribe en el Facebook, si bien eso tiene raya con el contacto con los muertos, no creo que sea precisamente esa la intención. Creo que está enfocado en esa carga emocional y espiritual que la persona tiene. No lo asocio con el contacto con los muertos ni con hablar con los muertos de espiritismo. Porque cuando hablas con esas personas te das cuenta de que la carga que llevan es muy grande y no saben cómo volcarla. A veces lo ponen precisamente en Facebook porque no confían en una persona visible. Ya no creen en las personas, pero creen en un sistema que está ahí. Lo pongo y que lo lea. Al cabo ni siquiera piensan de que alguien lo está leyendo. Que miles lo van a leer de repente, ¿no? Entonces, creo que esa libertad está en uno. Pero vamos a seguir hablando más de esto. Creo que ya nos tenemos que ir despidiendo. Sí, pero ¿qué tal si nos damos a conocer? ¿Por qué no nos hablas un poquito del Shaddai? El Shaddai, Iglesia del Pacto, se reúne los domingos a las 11 de la mañana en el 9791 Error Road, Rancho Cucamonga, California. También a su servidor Miguel Ángel Drago me puede encontrar por Facebook y otras redes sociales por mi nombre Miguel Ángel Drago o al teléfono del área de California 951-220-0375. Con todo gusto a los pastores, a todos los que nos están escuchando, también podemos junto con el pastor Roberto llevarle parte de nuestras conferencias a su iglesia. Espero que nos contacte al 951-220-0375. Roberto. Y el horario del servicio del Shaddai los días domingos es a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Muy bien, y los días domingos también la iglesia Nueva Esperanza Covenant Church se reúne en el 4680 Alamo Street en la ciudad de Simi Valley a la 1 en punto de la tarde. Para más información el 805-336-3604. 805-336-3604. Si usted está en el área del condado de Ventura o allí especialmente en Simi Valley, le esperamos. Queremos compartir con usted del amor de Dios y Nueva Esperanza le espera para eso. Recuerde entonces que todos los días, miércoles a las 9 en punto de la mañana, horario de California, salimos en directo para todo el mundo desde Hollywood a través de Paz para el Alma en esto que es justamente radiomifortaleza.com.
Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes compartiendo este tiempo. Y Miguel Ángel, entonces nos estamos despidiendo. Seguimos el miércoles que viene a las 9 en punto de la mañana y recordemos que esto fue Paz para el alma. para el alma. Dios los bendiga.